Bendiciones, bendiciones, bienvenidos, gloria a Dios, a todos aquellos que se están conectando con nosotros. Victoria Barahona, gloria a Dios. Seguimos para la gloria del Señor, aquí conectando en el nombre de Jesús. Seguimos y hoy comenzaremos nuestro repaso y vamos a con bienvenida Vicky, Pastora Barahona. Vamos a seguir conectándonos con Facebook y seguimos hoy lunes haciendo nuestro repaso porque todos los lunes hay repaso de la semana anterior y vamos a comenzar por hacer nuestro repaso. Vamos a conectar a Facebook y espero que todo el mundo haya pasado un buen fin de semana, que haya sido de bendición para todos. Y gloria a Dios, bienvenida a aquellos que nos ven por Facebook, por Zoom. Y gloria a Dios, seguimos, vamos a orar para comenzar nuestro repaso y nuestra lectura de hoy. Señor Padre, gracias por este día, Señor, lunes. Señor, que te ha placido, Señor, darnos salud, Señor, poder levantarnos y hacer tu perfecta voluntad. Señor, gracias, Padre, mientras leemos, enséñanos, escudriñanos, ayúdanos, Padre en toda esta jornada, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos al repaso. Y vamos al repaso de Segunda de Samuel, que eso fue lo que leímos la semana pasada, Segunda de Samuel 11 al 20. Y esa va a ser el repaso y vamos a leer Segunda de Samuel capítulos 21 y 22. Y aquí en su pantalla brevemente estará el repaso. Ahí está. Y aquí vamos a comenzar desde arriba. Segunda de Samuel 11:20. De la caída al arrepentimiento y de la rebelión a la restauración. Estos capítulos nos muestran las consecuencias del pecado, las luchas familiares y la fidelidad de Dios que restaura y da paz a su pueblo. El resumen por capítulo, en el capítulo 11, el pecado de David con Betsabé. David cae en adulterio y manda matar a Urías. Su pecado trae dolor y consecuencias. ¿Cuál es la enseñanza clave? El pecado comienza en el corazón y trae consecuencias. Versículo clave de Segunda de Samuel 11, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Segunda de Samuel 11:27. En Samuel capítulo 12, Natán confronta a David con la parábola. David se arrepiente sinceramente, Dios lo perdona, pero las consecuencias permanecen. Nuestra enseñanza clave, Dios disciplina a sus hijos porque los ama. Versículo 13 de 2 de Samuel 12, pequé contra Jehová. En el capítulo 13, Amnón, Tamar y Absalón. Amnón viola a Tamar. Absalón guarda rencor y mata a Amnón. El pecado en la familia trae más dolor. Enseñanza clave, el odio y la venganza solo producen más destrucción. Versículo clave está en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Y segunda de Samuel, capítulo 14, el regreso de Absalón. Joab envía a una mujer sabia para ayudar en la reconciliación. Absalón regresa y es perdonado por David. Enseñanza clave, el perdón y la restauración traen sanidad. Versículo clave, Colosenses 3:13. Sobrellevaos unos a otros y perdonaos unos a otros. La rebelión de Absalón.
Absalón se rebela contra su padre y gana apoyo del pueblo. David huye de Jerusalén. Enseñanza clave. El orgullo destruye, pero Dios permanece fiel. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Salmo 37:5. Y repasando el capítulo 16 de Segunda de Samuel, David es humillado. Simei maldice a David, pero él no responde con mal. David confía en que Dios hará justicia. La enseñanza clave es que la mansedumbre refleja confianza en Dios. Versículo clave, Romanos 11:19. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios. Segunda de Samuel 17, Dios frustra el consejo de Ahitofel. Ahitofel aconseja mal a Absalón. Dios usa a Husai para darle el consejo correcto. David es protegido. Enseñanza clave. Dios pelea nuestras batallas y tiene el control. Versículo clave, Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Segunda de Samuel, repaso, capítulo 18, la victoria y el luto de David. David gana la batalla. Absalón muere. David llora profundamente a su hijo. Enseñanza clave, la victoria puede traer dolor. Dios entiende nuestro corazón. Versículo clave, Segunda de Samuel 18:33 dice, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Así lo lloraba el rey David. Capítulo 19, restauración y gracia. David regresa a Jerusalén como rey, muestra gracia y perdón a quienes lo habían abandonado. Enseñanza clave, la gracia restaura relaciones y trae unidad. Versículo clave, Segunda de Samuel 19:22, no morirá hoy ninguno en Israel. Ahí paró todo, ¿verdad? La rebelión de Seba y la paz en el reino. Seba se rebela contra David. Joab y el ejército restauran el orden. El reino vuelve a la paz. Enseñanza clave, Dios da paz y mantiene su propósito. Gloria a Dios. Salmo 29:11, versículo clave, Jehová dará fuerza a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Cuáles son las enseñanzas claves de estos capítulos? Ay, aquí está. El pecado trae consecuencias, pero el arrepentimiento sincero abre la puerta al perdón de Dios. Dios disciplina a sus hijos porque los ama y quiere restaurarlos. El orgullo, la venganza y la rebelión destruyen familias y reinos. La mansedumbre, el perdón y la gracia reflejan el corazón de Dios. Dios pelea por quienes confían en Él y Él da victoria. Dios permanece fiel y cumple sus propósitos aún en medio del dolor. La restauración es posible cuando hay humildad y obediencia. Versículos claves bíblicos, segunda de Samuel 11:27, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Segunda de Samuel 12:13, pequé contra Jehová. Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Éxodos 14:14, y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Segunda de Samuel 18:33, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Salmo 29:11, Jehová dará fuerza a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aplicación para su vida y mi vida. Guarda tu corazón y huye del pecado. Arrepiéntete rápidamente cuando falles. Rápidamente, rápido. Perdona y extiende gracia a los demás.
Confía en Dios en medio del dolor, la injusticia y la prueba. Dios, deja tus batallas y tu futuro en las manos del Señor. Deja tus batallas y tu futuro en las manos del Señor. Recuerda que la misericordia de Dios es más grande que nuestros errores. Jehová está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Gloria a Dios. Ahí está nuestro repaso. Bastante información aquí y todo habla de restauración, ¿verdad? Todo habla de perdón, de arrepentimiento y seguimos y vamos a seguir leyendo nuestros 2 capítulos de hoy, que es Segunda de Samuel 21 y 22. Gloria a Dios. Y vamos para allá. Y dice así la palabra de Dios. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os haré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, ¿de qué hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sino dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel? Désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, las cuales ellas habían tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales habían tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Mejolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Esto era por culpa de Saúl, aquí la restauración, ¿verdad? Versículo 10. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellas agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los había hurtado de la plaza de Betsán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos, y David se cansó. El Gisibi Benobed, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató.
Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Versículo 18. Otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Entonces Sibacai, Justatita, mató a Asaph, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanan, hijo de Jaere Orehim de Belén, mató a Goliat geteo, él hasta de cuya lanza era como de rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simei, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Capítulo 22, segunda de Samuel. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atormentaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y las destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían. Aunque eran más fuertes que yo, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impiamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con él misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con él hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Versículo 30. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros.
En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él espera, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la batalla, para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún Jehová, mas no les oyó. Como el polvo de la tierra los molí, como el lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones de, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido. A David y a su descendencia para siempre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Gloria a Dios. Estos son los dos capítulos de hoy, pero qué linda, ¿verdad? Aquí los aspectos del carácter de Dios están aquí sin las cosas que nos acercan al Señor, ¿verdad? Que estemos listos para estar siempre limpio. Él habla de limpio de corazón, limpio de mano. Muy bonito esta adoración porque a la parece como que él adoraba a la misma vez que hablaba con el Señor, él adoraba, agradecía como él le había defendido de sus enemigos, porque en realidad a él, a David, siempre había una guerra con él, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir viendo cuáles son las enseñanzas de estos dos capítulos. Aquí. Y enseñanza clave es Dios es justo, la gratitud fortalece la fe y eso es lo que hacía David ahí, siempre agradeciendo. Dios es nuestra roca y refugio. Aquí, ahí están las enseñanzas clave. Vemos que la gratitud fortalece la fe. Esa me gusta mucho porque en realidad eso sí es cierto, que la gratitud fortalece la fe. Amén. Bueno, hasta aquí pudimos hacer nuestro repaso, gloria a Dios, y leer estos dos capítulos en donde vemos cuántas veces alaba, ¿verdad? Saúl, David, a Dios. Y hasta se restaura lo que Saúl había hecho, que le había atacado a los gabonitas y como David discernió y pudo ayudar porque habían ya 3 años de hambre por ese pecado que había cometido Saúl. Y cómo se tuvo que restaurar con la muerte de 7 hijos de Saúl. Gloria a Dios, gracias por estar aquí. Eugenia, Sonia, Victoria, Vicky, Dios me las bendiga, Pastora Barahona. Seguimos con la ayuda del Señor leyendo. Sí, David era un verdadero adorador. Abría su boca y adoraba, no tenía otra, ¿verdad?
Gloria a Dios. Agradecido. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, que pasen buenas noches y seguimos mañana con Dios por delante leyendo su Biblia, mi Biblia de tapa a tapa con su servidora Amelia Doret. Que pasen buenas noches y descansen. Bendiciones, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Prela, bendiciones. Buenas noches.